La vastedad de Egipto, con sus monumentos imponentes y ríos brillantes, era conocida en toda la tierra. Su grandeza no solo se medía por la arquitectura o las riquezas, sino también por el ingenio y la sabiduría de quienes la gobernaban. Uno de esos hombres, un hebreo que había llegado a ser la mano derecha del faraón, había ayudado a la nación a superar una de las hambrunas más severas que se habían conocido. José, ese hebreo, era un hombre que había enfrentado innumerables desafíos y adversidades. Había sido vendido por sus propios hermanos, enfrentado acusaciones falsas y había pasado años en prisión. Pero su fe y confianza en un plan mayor nunca flaquearon. Ahora, estaba en una posición de poder, y aunque había perdonado a quienes lo habían herido, la herida de estar separado de su familia, especialmente de su hermano más joven, Benjamín, todavía palpitaba en su corazón. Un día, mientras se ocupaba de sus deberes como administrador, José supo que un grupo de hombres había llegado de Canaán buscando alimentos. Cuando los vio, reconoció a sus hermanos, los mismos que lo habían vendido tantos años atrás. Su corazón se llenó de emociones encontradas, alivio, dolor, añoranza y curiosidad. José decidió poner a prueba a sus hermanos. Después de algunas interacciones y pruebas, les pidió que trajeran a su hermano más joven la próxima vez que vinieran a Egipto. Quería ver a Benjamín, saber que estaba bien, sentir la conexión con la única parte de su familia que, sentía, no lo había traicionado. La espera para el siguiente encuentro parecía interminable. Cada día, José miraba hacia la entrada de la ciudad, esperando ver a sus hermanos regresar, esperando ver a Benjamín. Finalmente, llegó el día. Una caravana se acercaba en el horizonte y José sintió que su corazón se aceleraba. Podía ver a sus hermanos, y entre ellos, un joven que nunca había visto las grandiosas estructuras de Egipto. Era Benjamín. Mientras se acercaban, José tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contenerse. Cada fibra de su ser quería correr hacia su hermano, abrazarlo y nunca soltarlo. Pero aún había asuntos pendientes que resolver con sus hermanos mayores. A su llegada, hubo intercambios formales y José preguntó por el bienestar de su padre y de la familia. Pero sus ojos estaban fijos en Benjamín. Había crecido desde la última vez que lo vio, ya no era el niño que recordaba. Pero aún así, en esos ojos, José podía ver la misma inocencia y ternura. La comida fue preparada y, siguiendo las costumbres egipcias, los hombres fueron sentados según su edad. José observó con diversión cómo sus hermanos miraban desconcertados al ver que estaban siendo colocados en orden perfecto. Pero cuando llegó el momento de sentarse junto a Benjamín, el peso de los años y la distancia cayó sobre José. Se sintió abrumado y excusándose, salió corriendo de la sala, buscando un lugar donde poder expresar libremente sus emociones. En un rincón apartado, donde el bullicio de la sala principal era apenas un susurro, José dejó que las lágrimas fluyeran. Las paredes de piedra fresca del palacio absorbían sus sollozos, mientras luchaba por recomponerse. Aquel encuentro, tan ansiado, le había abierto un torrente de emociones que había contenido durante tantos años. Recordó los momentos felices de su infancia, jugando con Benjamín, bajo el cálido sol de Canaán. Recordó cómo lo protegía de los conflictos con sus hermanos mayores, y cómo compartían sueños y risas. Después de algunos momentos, tomó aire profundamente y se lavó la cara. Decidió que no podía seguir escondiendo su identidad. Era hora de enfrentar el pasado y construir un futuro con su familia reunida. Regresó a la sala, y la atmósfera cambió de inmediato. Sus hermanos sintieron la intensidad de su mirada y la tensión llenó el aire.
José pidió que todos los sirvientes egipcios abandonaran la sala, dejando solo a sus hermanos y a él. ¿Me reconocen?, preguntó con voz temblorosa. Hubo un silencio pesado. Sus hermanos lo miraban con confusión y temor. Fue en ese momento que Benjamín, con esos ojos llenos de inocencia y reconocimiento, dio un paso al frente. José, susurró con esperanza. Sí, él era José, el hermano que habían vendido, el sueño que pensaban que había sido destruido, pero que ahora estaba delante de ellos, vivo y poderoso. Los hermanos mayores se postraron ante él, recordando los sueños que José había compartido con ellos cuando era joven. Sueños de estrellas, sol y luna inclinándose ante él. No era un gesto de superioridad, sino de revelación. José, con lágrimas en los ojos, los tranquilizó. No teman, dijo. Sí, me vendieron, pero fue parte de un plan mayor. Dios me trajo aquí para preservar nuestras vidas. Era un momento de redención, de reconciliación. La tristeza y el resentimiento de años se disolvieron en ese encuentro. El abrazo entre José y Benjamín fue el más emotivo de todos, el símbolo de un amor que nunca se había perdido, a pesar de la distancia y las circunstancias. La comida continuó, pero ahora con un tono de celebración. Las risas y las historias llenaron el aire mientras la noche caía sobre Egipto. Aquella noche, el palacio resonó con la alegría de una familia reunida y el amor de dos hermanos que, a pesar de todo, nunca se habían olvidado. A medida que la noche avanzaba, José quería conocer todos los detalles que había perdido durante su tiempo en Egipto. Preguntó por su padre, por las cosechas, por las tierras y, sobre todo, por los pequeños momentos que conforman la vida diaria en el hogar. Benjamín compartió historias de su niñez, la angustia de su padre al perder a José, y cómo la familia había cambiado a raíz de ese suceso. Narró anécdotas graciosas, tristes y memorables. Mientras Benjamín hablaba, los otros hermanos se unían ocasionalmente, añadiendo sus propias perspectivas y recuerdos. José, mientras escuchaba, sentía una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por estar nuevamente con su familia y tristeza por todo el tiempo perdido. Pero en su corazón, sabía que todo tenía un propósito. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados para llevar a cabo planes más grandes que uno mismo. A medida que la conversación se profundizaba, uno de los hermanos, Judá, habló sobre la culpabilidad que habían sentido todos estos años. Recordó el día en que decidieron vender a José, y cómo ese acto los había atormentado. Lo que hicimos estuvo mal, admitió con voz temblorosa. Y no hay un día que pase sin que lo lamente. José, con serenidad, le respondió, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Estoy aquí, no para castigarlos, sino para salvar a nuestra familia de la hambruna. Debemos mirar hacia adelante y ver cómo podemos crecer y sanar juntos. Había una verdad profunda en sus palabras. Si bien el acto inicial de los hermanos fue motivado por celos y odio, Dios había transformado esa tragedia en una bendición. Ahora, no solo José estaba en una posición de poder para ayudar a su familia, sino que todos tenían la oportunidad de redimirse y reconstruir su relación. A medida que la luz de la luna se filtraba por las ventanas, el ambiente en la sala se tornó reflexivo. Cada hermano, a su manera, estaba procesando la magnitud del reencuentro y las implicaciones para su futuro. La noche dio paso a un silencio cómodo, interrumpido solo por el ocasional susurro o risa. Era evidente que, a pesar de los años y las circunstancias, el amor entre José y sus hermanos seguía intacto.
El desafío ahora era cómo avanzar juntos, sanando las heridas del pasado y construyendo un futuro prometedor para toda la familia. Al amanecer, la casa de José comenzó a llenarse con el aroma del pan fresco y otros manjares preparados para un desayuno especial. Los sirvientes de José se movían con rapidez, entendiendo la importancia del día y la necesidad de celebrar adecuadamente. Mientras comían, Jacob, el padre de todos ellos, fue el foco de atención. Sus ojos, marcados por el tiempo y las preocupaciones, brillaban con una intensidad que no se veía desde hace años. Hoy, comenzó diciendo, he recuperado a un hijo que creí perdido. Pero también he visto el poder del arrepentimiento y la redención en cada uno de ustedes, mis hijos. Benjamín, sentado al lado de José, sonrió y tomó la mano de su hermano mayor, expresando sin palabras la profunda conexión que compartían. Debemos recordar este día, continuó Jacob, no solo como el reencuentro con José, sino como el día en que nuestra familia se unió de nuevo, dejando atrás las heridas y mirando con esperanza hacia el futuro. Los hermanos asintieron en silencio, reconociendo la sabiduría en las palabras de su padre. Sabían que el camino hacia la plena reconciliación y sanación aún estaba en proceso, pero el primer y más importante paso ya se había dado. José, con una serenidad y madurez que solo pueden venir de años de reflexión y crecimiento, propuso, debemos trabajar juntos, como una familia unida, para asegurar el bienestar de nuestras generaciones futuras. Egipto puede ser nuestra casa por ahora, pero nuestra fe y nuestro compromiso mutuo serán las bases sobre las que construiremos un futuro próspero. Los días que siguieron estuvieron llenos de planes. José utilizó su posición para garantizar que su familia tuviera tierras fértiles donde pudieran establecerse y prosperar. Los hermanos comenzaron a establecer alianzas comerciales, aprovechando la posición de José para asegurar un futuro próspero para la familia. La vida en Egipto no estaba exenta de desafíos, pero con José como su líder y la familia trabajando unida, enfrentaron cada obstáculo con fe y determinación. Con el tiempo, la historia de la traición, la redención y el reencuentro de José con sus hermanos se convirtió en una leyenda, pasando de generación en generación. No solo como una historia de superación personal, sino también como un testimonio del inquebrantable amor de Dios y su capacidad para transformar incluso las situaciones más desesperadas en bendiciones. Y así, en las arenas del tiempo, la historia de José y Benjamín, junto con el resto de sus hermanos, se convirtió en una brillante joya de esperanza y fe, recordando a todos que incluso en medio de las tormentas más oscuras, siempre hay una luz esperando brillar.